Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo estar con todos ustedes en este jueves 26 de enero de 2023. Estamos en la serie de devocionales, la oración, intensificando nuestra vida de oración, estudiando en la palabra de Dios lo que es la oración y cómo orar y por qué orar y para qué orar. Y en el reto de los 410 minutos durante 40 días, hoy es el día 26 y el devocional de hoy se titula Dios responde. Estamos preguntándonos por qué orar, como por qué voy a orar. Y bueno, hoy vamos a decir, porque Dios responde, mi querido hermano, porque Dios responde a nuestras oraciones siempre. Dios responde a nuestras oraciones. Y vamos a reflexionar en esa idea 2 días, el día de hoy, el día de mañana, porque hay mucho que decir acerca de la respuesta de Dios. Hoy vamos a ir a un pasaje de Mateo 7, del 7 al 12, del 7 al 11, perdón, que es un pasaje que no podíamos dejar de lado ahora que estamos reflexionando acerca de la oración, porque es un pasaje que nos habla muy claramente de la oración y es Jesucristo el que nos está enseñando por qué orar. Así es que vamos a Él, no sin antes precisamente orar. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que nos hables. Gracias por la oración, Señor, este regalo maravilloso de acercarnos a ti. Permítenos entender de hoy por qué orar, Señor, porque tú respondes, porque tú estás atento a nuestras necesidades. Te pedimos que así sea, mi buen Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Mateo 7 y necesitamos entender el contexto. Para entender este texto necesitamos entender su contexto y es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el sermón más importante de Jesús, en el que Jesús plantea cuáles son los valores del reino de Dios, cuáles son los valores de aquellos viven en seguimiento de Jesús, de aquellos que quieren ser sus discípulos. Y bueno, Jesucristo nos habla acerca de las bienaventuranzas, de cómo viven los hombres y mujeres que siguen a Cristo Jesús, que participan en el reino de Dios, que tiene que ver con la paz en el corazón, con la humildad, con el gozo de ser su seguidor a pesar de las circunstancias. Y el capítulo 6 termina precisamente diciéndonos, no se afanen por nada, no se afanen por nada, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, no estén afanosos, no se preocupen porque Dios conoce sus necesidades, porque Dios, si Dios cuida de las aves, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hay un canto así hermoso, ¿verdad? Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras, y es un canto hermoso, perdón que lo cante, pero es cómo vamos a estar tristes. ¿Por qué vamos a estar angustiados? Si Dios nos conoce, Dios sabe lo que necesitamos, Dios está al cuidado de nosotros. No te afanes, mi hermano, por favor, te lo pido. No, yo, la palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor te pide, no te preocupes por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir, por el día de mañana, por cómo vas a pagar las cuentas. Tranquilo, Dios conoce tu necesidad. Él cuida de las aves que no tienen cuentas de banco, que no tienen fondos de ahorro. Ahora, no estoy hablando en contra de las cuentas de banco ni de los fondos de ahorro. Qué bueno que los tengamos. Pero mira, eso no es lo que te sostiene. Las aves no tienen eso, Dios los sostiene. Las flores del campo no tienen eso y Dios las viste bellísimamente. ¿No crees que tú vales más que un pajarito y que una flor del campo? Dios cuida de ti. Confía en Dios. Confía en Dios porque ¿de qué te sirve preocuparte? De nada te sirve preocuparte, más bien confía en Dios. Bueno, digo todo eso, pero eso no es el mensaje de hoy. Digo todo eso porque así termina el capítulo 6 diciendo, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No se preocupen por esas cosas. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo demás? La comida, el vestido, las cosas necesarias para vivir. Porque Dios promete que no, nunca nos va a faltar lo necesario para vivir. No promete que vamos a tener lujos, escucha eso, porque hay predicadores por ahí diciendo que tú, si eres hijo de Dios, tienes que tener carros de lujo y tienes que tener un jet privado. Son gente que engaña a sus feligreses y les pide dinero y obviamente dicen esto para justificar que ellos sí tienen jet privado y carros de lujo y mansiones. Y dicen eso, ¿no? Y si tú no la tienes es porque no tienes fe. Eso es mentira, mi querido hermano. Dios no nos promete que vamos a tener todos los lujos del mundo, pero sí nos promete que nunca nos va a faltar lo necesario. Nunca nos va a faltar lo necesario para vivir. Dios siempre va a cuidar de nosotros. Así es que no te preocupes por esas cosas, más bien preocúpate por el reino de Dios, es lo que dice el pasaje. Y luego pasamos al capítulo 7, que es el que vamos a leer ahora.
pero necesitamos entenderlo en ese contexto. ¿Por qué? Porque ahí les va, como dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Qué hermoso texto. Qué hermoso texto. ¿Y qué nos dice? Básicamente nos dice que pidamos a Dios porque Él quiere bendecirnos. Mi hermano, Dios quiere bendecirnos. Dios responde a la oración. Pero también necesitamos entender qué es lo que no dice este texto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Este texto no dice que Dios está obligado a responder todas nuestras oraciones exactamente como yo quiero. Lo hemos dicho ya muchas veces en estos devocionales, pero tenemos que repetirlo. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, Dios no es una máquina de deseos, Dios no está obligado a responder a todos nuestros caprichos. La oración no es un ticket para recibir todos tus deseos. Mi querido hermano, no es lo que está diciendo este texto. Lo que está diciendo este texto es que Dios responde a nuestras oraciones y lo hace según su voluntad. Pero recuerden el contexto. Nos está hablando acerca de los ciudadanos del reino, aquellos que siguen a Jesús, cuáles son sus valores, aquellos que viven conforme a Jesús. Esas personas que están alineados con la voluntad de Dios, piden y se les da, buscan y hallan, llaman y se abrirá. ¿Por qué? Porque lo que piden es acorde con lo que Dios dice. Y se está refiriendo específicamente a lo que acaba de decir en el capítulo 6. No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir, no se preocupen por el techo, porque esas cosas Dios las tiene, las tiene. Mi querido hermano, no es como que Dios se le olvida, como imagínate Dios, yo tenía un pendiente, ¿qué pendiente? Ah, sí, darle de comer a Eli y a Mariana, a ver, ¿cómo le hago? Ahí les va. No, hermano, no tienes que recordarle a Dios lo que necesitas. Dios sabe lo que necesitas y está al pendiente de ti. Entonces, ¿por qué quiere que le pidamos? Ahorita voy a esa respuesta. Antes déjenme terminar de explicar el texto. Entonces, se refiere a pedir las cosas básicas y Dios nos las quiere dar porque Dios sabe que las necesitamos. Versículo 8, porque todo el que pide recibe y el que busca y al que llama se le abrirá. Ahora sí que como dice el dicho, el que el que no habla, la Virgen no lo oye, ¿no? Es un dicho católico y por supuesto que nosotros no le oramos a la Virgen, nosotros le oramos a Dios y nada más, porque todos los otros seres humanos son seres humanos y nada más, no nos oye, no responde a nuestras oraciones, solo Dios responde a nuestras oraciones, solo Dios escucha nuestras oraciones, pero así dice el dicho, ¿no? El que no habla, la Virgen no lo oye, mi querido hermano. Tú no tienes que, tiene algo de equivocado esa frase, porque tú no tienes que hablar para que Dios te responda o para que Dios te bendiga. Dios te bendice porque quiere, pero hay algo bueno en pedir. Y ahí es donde sí tiene un poco de razón esa frase. Hay algo bueno en pedir, algo bueno en acercarnos a Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Dios quiere que vengamos en oración para pedirle cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? A eso, pero antes déjenme terminar de explicar el texto. Estoy construyendo expectativa para el final de este devocional. Me encanta cómo termina este texto que acabamos de leer. ¿Quién de ustedes le da una piedra a su hijo si le pide pan? ¿Quién de ustedes le da una serpiente a su hijo si le pide un pescado? O sea, se tiene que ser un muy mal padre para darle a sus hijos piedras cuando tienen hambre o serpientes cuando tienen hambre. Les damos pues, lo que necesitan para comer. Y ustedes que son malos padres, les dan cosas buenas a sus hijos. Imagínate más Dios, que es un buen padre. Mi querido hermano, Dios cuida de ti. Esa es la enseñanza de este texto, que Dios cuida de ti, que Dios es un buen padre que tiene cuidado de ti, que Dios sabe tus necesidades, que Dios no te va a dejar desamparado, que nunca te va a faltar lo necesario para vivir. Créelo, porque Dios está al cuidado de ti. Y ese es el mensaje de este texto. Pero ahora sí vamos a la pregunta. Dios ya sabe. Si Dios ya sabe lo que necesito, y si Dios va a hacer su voluntad, y si Dios me va a dar lo necesario, entonces, ¿para qué le pedimos? ¿Para qué Dios quiere que le pidamos? ¿Para qué vamos a oración? Déjame, te doy 5 respuestas a esta pregunta. Número 1, la petición nos enseña a depender de Él. Nos enseña, nos recuerda que dependemos de Dios. Nos recuerda que que no dependemos de nuestras cuentas en el banco, que no dependemos de nuestro dinero, que dependemos de Él. Y es una manera de nosotros de decir, Señor, de ti dependo. No dependo de otras cosas, dependo de ti. Entonces, número 1, nos enseña a depender de Dios. Número 2, fortalece nuestra relación con Dios. Y esto es de lo más importante. La oración fortalece nuestra relación con Dios.
Es como si tú le dices a tu esposa, no, yo ya no te digo que te amo, tú ya sabes que te amo, no tengo que decírtelo. ¡Qué tontería! Ya sabe que la amas, sí, se lo dijiste cuando te casaste, pero decirlo es bueno porque fortalece esa relación. No oramos solamente para pedir cosas, como para avisarle a Dios, Señor, te aviso que necesito, no se te va a olvidar. Dios no se olvida, Dios sabe. Entonces, ¿para qué pedimos? Porque Dios quiere que tengamos una relación con Él, porque es nuestro Padre, no nuestro empleado. No, no es una relación lejana, es una relación cercana, por eso quiere que se lo pidamos. Número tres, porque nos damos cuenta de dónde viene. Cuando pedimos las cosas y Dios responde, nos damos cuenta que fue Dios. Piénsalo así. No sabes cómo vas a pagar tu, tu- las cuentas el próximo mes. Y Dios va a hacer algo, Dios ya sabe que Él va a hacer algo, Dios tiene planeado algo, Dios tiene planeado un ingreso que tú no tenías en mente, Dios tiene planeado una manera de bendecirte. Si tú no pides a Dios, esa bendición llega y tú piensas que es casualidad, tú piensas que fue por tu esfuerzo, pero si se la pides a Dios, te das cuenta que fue Dios el que te la dio. Cuando oramos, cuando pedimos a Dios, Dios quiere que lo hagamos porque así nos damos cuenta de dónde vienen las bendiciones, de dónde viene la respuesta, porque Dios, a lo mejor Dios igual te iba a bendecir, a lo mejor Dios igual te iba a bendecir, pero cuando se lo pides te das cuenta de dónde viene y crece tu relación con Él, crece tu fe. Número cuatro, cambia tu perspectiva. A veces cuando pedimos a Dios, el hecho de externarlo, el hecho de decirlo, nos damos cuenta, ¿sabes qué, Señor? Ni necesito tanto eso que te estoy pidiendo. A lo mejor ni lo necesito tanto, a lo mejor no estoy tan mal. Cambia tu perspectiva porque vienes a la presencia de Dios y Dios te ayuda a ver que no te faltan tantas cosas. Dios te ayuda a ver lo que sí tiene. Cambia tu perspectiva en vez de queja, pasa a petición y alabanza. A veces Dios no quiere cambiar nuestra circunstancia, a veces Dios nos quiere cambiar a nosotros y la oración es donde Dios nos cambia. Así es que por eso quiere que vengamos a Él, porque a veces el milagro ocurre en mí. Y número cinco, para aceptar su voluntad. Cuando oramos, venimos para decir, Señor, yo necesito esto, yo pido esto, pero ¿sabes qué? Confío en ti y acepto tu voluntad. Por estas cinco razones oramos, que Dios ya sabe, porque nos enseña a depender de Él, porque fortalece nuestra relación con Él, porque nos damos cuenta de dónde viene la bendición, porque cambia nuestra perspectiva y para aceptar su voluntad. Dios quiere que vengamos a Él en oración, porque Dios quiere trabajar en nuestros corazones y Dios quiere que nos demos cuenta que Él es el que nos bendice y que dependamos de Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta devoción. Gracias por todas tus muchas bendiciones, porque nunca nos dejas, Dios mío. Te bendecimos y te pido bendición para cada uno de mis hermanos el día de hoy, en el santo nombre de Jesús. Amén. A mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.